Pocas preguntas han sacudido tanto los paddocks, los foros y las charlas entre apasionados de la Fórmula 1 como esta. ¿Lewis Hamilton todavía tiene aire para pelear por la cima? ¿O estamos viviendo los capítulos finales de una de las carreras más extraordinarias que el automovilismo haya visto? La temporada 2025 fue, sin rodeos, un balde de agua fría. Y ahora, con 2026 tocando la puerta y trayendo una revolución técnica completa, la tensión alrededor del heptacampeón nunca había sido tan alta, tan palpable, tan electrizante. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para recibir lo mejor de la Fórmula 1 todos los días. Para entender el tamaño de lo que está en juego, hay que retroceder un poco en el tiempo. Desde aquella noche perturbadora en Abu Dhabi en 2021, cuando el título se le escapó de las manos a Hamilton en un desenlace que aún divide opiniones, algo parece haber cambiado en la dinámica entre el británico y la Fórmula 1. La era del efecto suelo, esa fase en la que los autos perdieron parte de su downforce aerodinámico convencional y pasaron a succionar el suelo para generar carga, simplemente no encajaba con el estilo refinado e intuitivo de Hamilton. Fueron años de lucha, adaptación y frustración, con apenas 2 victorias entre 2022 y 2025. 2 años completos. Para un hombre que ya ganó más de 100 grandes premios a lo largo de su carrera, eso duele de una manera que va mucho más allá de la tabla de puntos. Y entonces llegó Ferrari. Ferrari, el equipo de los sueños, el símbolo máximo de la Fórmula 1, el club al que Hamilton siempre quiso pertenecer. El traspaso a Maranello se anunció con fiesta, con enorme expectativa, con esa sensación de que por fin el encaje perfecto había ocurrido. Pero 2025 no fue nada de eso. El propio Hamilton admitía que vivió una pesadilla. No es una palabra menor, no es una queja banal, es el reconocimiento de alguien que se mira al espejo y ve que las cosas no están saliendo como deberían. El SF-25 parecía un animal extraño para él, un auto que hablaba un idioma que Hamilton aún no dominaba. Y lo más intrigante, el equipo, según él mismo, no supo escuchar su feedback. Imagínate, uno de los pilotos más experimentados de la historia, con décadas de percepción afinada sobre el comportamiento de un auto en pista, sintiendo que su voz no resonaba en los pasillos de la fábrica en Maranello. ¡Qué situación tan desconcertante! Los números de 2025 fueron implacables. Terminar en sexto lugar en el campeonato de pilotos, sin un solo podio, es algo que no le ocurría a Hamilton desde hacía muchísimos años. Las eliminaciones en Q1, esa primera fase de la clasificación donde teóricamente quedan fuera los autos más lentos, se volvieron una realidad inquietantemente recurrente para un piloto de su calibre. Y luego llegó aquel momento en el GP de Hungría cuando Hamilton insinuó que quizá necesitaba ser reemplazado. Internet explotó. Los aficionados quedaron en shock. ¿Sería el comienzo del fin? Pero quien conoce a Hamilton sabe que no es del tipo que baja la cabeza y se va en silencio. No, el hombre reaccionó de la forma en que solo los grandes saben reaccionar, actuando. Se hicieron cambios profundos entre bastidores. Su ingeniero de carrera fue reemplazado. La estructura a su alrededor se reorganizó. Hay algo fascinante en esa terquedad, en el sentido más noble de la palabra, de alguien que a los 41 años todavía cree que puede darle la vuelta a la situación, que aún quiere demostrarle al mundo, y quizás sobre todo a sí mismo, que no está acabado. Es en este contexto explosivo donde la voz de Ralf Schumacher entra en el debate con una observación que puso la piel de gallina a mucha gente. Ralf, hermano del legendario Michael Schumacher y él mismo expiloto de Fórmula 1 con una visión muy aguda del deporte, dio una declaración al periódico alemán Bild que se difundió rápidamente por todo el mundo del automovilismo. Según él, Hamilton podría simplemente poner fin a su carrera en 2026, y el detonante sería más simple y más brutal que cualquier accidente o controversia técnica. Darse cuenta en las 3 o 4 primeras carreras de la temporada de que no puede igualar a su compañero de equipo Charles Leclerc. Es difícil, pero posible. Lewis tuvo dificultades el año pasado, por eso quiere demostrar su valor otra vez. Pero si se da cuenta en las 3 o 4 primeras carreras de que no está al nivel de Leclerc o del auto, él mismo podría rendirse, dijo Ralf, con la franqueza directa que lo caracteriza. Estas palabras tienen un peso enorme porque tocan un punto que va más allá del rendimiento técnico. Tocan el orgullo, la identidad, el alma de un competidor.
Hamilton no es del tipo que acepta ser segundo dentro de su propio equipo. Nunca lo ha sido. ¿Y Leclerc? Leclerc es extraordinario. Joven, veloz, completamente cómodo con el ADN de Ferrari, un piloto que creció dentro de la cultura del equipo y que claramente tiene una conexión con el auto que Hamilton aún intenta construir. El propio Jolyon Palmer, expiloto y analista respetado, notó durante las pruebas de pretemporada que Leclerc parecía significativamente más cómodo que Hamilton al volante del nuevo coche. Es un detalle pequeño, pero con implicaciones gigantescas. La comparación con Michael Schumacher en su regreso a Mercedes, entre 2010 y 2012, pesa en la memoria colectiva de la Fórmula 1. Schumacher, considerado por muchos el más grande de todos los tiempos antes de que Hamilton rompiera sus récords, regresó tras años fuera y nunca logró repetir la magia de antes. Se fue sin dejar la impresión que deseaba. Muchos temen que Hamilton esté recorriendo el mismo camino, y Bernie Ecclestone, el ex mandamás de la categoría, llegó al punto de pedir públicamente que Hamilton se retirara, con el argumento de que insistir en continuar podría manchar los recuerdos gloriosos que construyó durante 2 décadas. Pero hay otro lado de esta historia, y es igual de emocionante. El reglamento de 2026 representa un cambio tan radical en la Fórmula 1 que prácticamente todos los equipos comienzan desde cero. Motores híbridos con nueva arquitectura, aerodinámica completamente replanteada, distribución de potencia diferente. Todo esto crea una especie de campo nivelado, al menos al inicio. Y históricamente, Hamilton siempre ha sido un piloto que se adapta bien a las transiciones reglamentarias. Dominó la era turbohíbrida cuando llegó en 2014. Fue uno de los primeros en entender lo que exigían los autos modernos. ¿Por qué 2026 no podría ser otra reinvención suya? El propio Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, reveló que Hamilton está confiado para esta temporada. Confiado de verdad, no con ese optimismo protocolario que cualquier piloto muestra ante las cámaras. Y no es el único. Lando Norris, el joven prodigio que hoy rivaliza con Max Verstappen por la cima de la parrilla, afirmó públicamente que espera ver a Hamilton de vuelta peleando al frente. Will Buxton, periodista con acceso íntimo al paddock desde hace décadas, también cree que el verdadero Hamilton, ese devastador, ese que parecía invencible, regresará bajo el nuevo reglamento. Las pruebas de pretemporada de 2026 fueron prometedoras para Ferrari. Las innovaciones técnicas que el equipo italiano trajo para este ciclo parecen genuinamente diferentes, casi provocadoras en la forma en que desafían el status quo. Hay rumores de soluciones aerodinámicas radicales que podrían darle a la escudería una ventaja real en los primeros meses de la nueva era. Y si el auto es bueno, bueno de verdad, ¿quién asegura que Hamilton no resurja como el candidato que todos temen? Al final de cuentas, lo que hace que esta historia sea tan absolutamente adictiva es precisamente la incertidumbre. No lo sabemos, nadie lo sabe. Los fans de Hamilton depositan en él una fe casi irracional. Ese tipo de creencia que resiste todas las estadísticas, que sobrevive a todas las temporadas difíciles. Creen que puede darle a Ferrari su primer título de pilotos desde Kimi Raikkonen en 2007. Creen que puede conquistar su 8º campeonato mundial, una cifra nunca antes alcanzada en la historia de la categoría. Un récord que sería no solo personal, sino histórico para el automovilismo. Las fichas están sobre la mesa, el cronómetro está corriendo, y las primeras curvas de 2026 dirán mucho, quizá todo sobre lo que viene. Y hablando de una Ferrari dominante en 2026, la escudería podría haber dado un paso decisivo incluso antes de que empiece la temporada. Descubre ahora cómo la elección del motor puede cambiarlo todo. Haz clic en la tarjeta al lado. Te veo allá.